Y ahora, a jugar con los tebeos. Agnius y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Sapri's Quiz. Bienvenidos a Sapri's Quiz, al habla Pamios, el ministro de Asuntos de Viñetas de este espacio de autogobierno que es Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba. Como siempre, tengo como guardaespaldas armado de pinturitas al siempre atento Entimán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Siempre tengo esta duda. ¿Estas cosas las improvisas o las llevas ya escritas de casa? Ah, no, las llevo escrito como o sea, no exactamente lo que digo, pero llevo escrito como una especie de palabras sueltas que digo, vale, vamos a ir por ahí. Brindas de ideas, vale, Sí, guay, sí, guay. sí, Bien, sí. bien, estamos bien aquí en este febrero ventoso. Ventoso y lluvioso y un poco parece que apocalíptico, pero esto cada vez es un estado natural, ¿no? En realidad. Sí, vivimos Así que- subidos en el apocalipsis, desde luego. Así que bueno. Y hoy nos acompaña de insigne visita oficial, puesto que habita otros espacios sonoros más ilustres como Territorio Nuevo en Radio Nacional de España o el podcast Sala de Peligro, una historiadora del arte, ensayista, divulgadora en lo relativo a los tebeos y sobre todo lectora de excepción. Iria Ros Piñeiro, ¿cómo vas? Muy buenas, pues encantadísima de estar aquí. Tenía ganas, he escuchado alguno de vuestros programas y digo, uy, esto es diferente y divertido, me apunto. Sí, hemos intentado que sea diferente porque ya habíamos hecho muchas veces cosas parecidas y hemos dicho, bueno, vamos a innovar, no sé si para bien o para mal, pero nos lo pasamos bien por lo menos. Sí, eso sí. Bueno, me alegro de que te hayas preparado un poco también para lo que se te viene encima con las pruebecitas y todo eso. Pero bueno, vamos a empezar más relajadamente, como siempre hablando de un cómic cualquiera que tengamos reciente o del que nos apetezca hablar. Yo, lanzo la pregunta en general de qué estáis leyendo y no sé, si quieres empezar tú, Entimán. Ah, vale, perfecto. Pues yo lo último que me he leído, parece que es aposta, pero me he leído Las Tierras Azules de Maite Alvarado, que cuenta en cierta manera, de una manera un poco muy a la Maite Alvarado, de la vida de Gabriel Münter, una artista clave una pintora alemana clave del siglo XX, en principios del siglo XX, y que fue la fundadora del grupo artístico Jinete Azul y desempeñó un papel clave en el expresionismo alemán de comienzos de siglo. Y, y me ha gustado mucho porque el estilo de Maite Alvarado ya lo conocía de su anterior obra, que era La Isla, y me gusta mucho cómo enfoca a ella este tema en concreto, porque no es una biografía al uso de hizo esto, conocí a fulanito, tuvo este éxito artístico, luego pues pasó. No, no. Ella lo estructura en función de sus cuadros, de la obra de esta artista, y estructurado en estaciones del año. Entonces te cuenta un momento concreto de su vida estructurado en una estación del año distinta. Empieza en el invierno y luego va pasando por todas hasta que vuelve al invierno. Y más o menos, a grandes rasgos, te haces una idea de lo que fue su vida, sin entrar en detalles ni entrar en todos los recovecos que ocurrieron, sino pues sabes que fue una alumna aventajada de Kandinsky y luego fue algo más que una alumna para Kandinsky. Pero sí me gusta, por ejemplo, que esta obra, porque es una pintora que siempre ha vivido un poco, o vivió durante mucho tiempo a la sombra de sus compañeros de época, sobre todo de Kandinsky, sí me gusta que está en el centro de la obra, o sea, ella es la protagonista y todo gira en torno a ella, entonces sí me gusta que se ponga luz sobre algo que, bueno, Iria sabrá mejor todavía, que no se suele poner mucha luz, que es las artistas a lo largo de la historia del arte, cómo se han visto opacadas siempre por sus partener masculinos y, y cómo poco a poco sí es verdad que van saliendo cada vez más obras en las que se reivindica el papel de estas artistas en la historia del arte. Y en el caso de esta, que es un cómic que edita Stiberri en colaboración con el Museo Thyssen, la verdad que me parece muy recomendable. Sobre todo porque además el estilo de Maite Alvarado es muy ambiental, es muy
Realmente cada página es una obra de arte, pero narrativamente es maravillosa. Todo encaja a la perfección, tanto el arte de la propia artista como el arte de quien hace el cómic. ¿Dirías que es un cómic como para aprender sobre el tema o que también tiene una historia que te introduce en todo esto, aparte de enseñar, por así decirlo? ¿Es más divulgativo? ¿Es más...? Tiene una parte divulgativa, tiene una parte didáctica, sobre todo porque habrá muchísima gente que no conozca la figura de Gabriel Munter, pero realmente, o sea, creo que la función básica es esa, pero creo que tampoco se regodea en el que sepas las fechas de cada cosa, ni que sepas quiénes eran todos sus compañeros de movimiento, sino simplemente que conozcas, que te pique la curiosidad. Además, la edición de Steve está muy guay porque luego al final viene un texto sobre quién era ella y un poco las cosas clave de su vida. Además, también habla de los cuadros en los que se basa Maite Alvarado para estructurar el cómic. Entonces, realmente es muy didáctico, pero al mismo tiempo narrativamente es muy interesante porque tampoco se regodea en datos biográficos que no tienen sentido. O sea que es didáctico, pero no es un peñazo de No. muchísima información. Claro, al ser en cómics siempre va a ser un poquito más que te va a entrar es bien. Muy visual, sí. Qué guay. Vale, antes de pasar a Iria, pues la gente que nos esté viendo por YouTube va a estar flipando. Porque mientras ha estado hablando en Timán, se ha estado viendo pues un plano un tanto peculiar. Bueno, básicamente, como estoy solito en el estudio ahora mismo y tenemos esta conexión remota, pues me he traído 2 peluches de Finn y Jake de Hora de Aventuras que están haciendo las veces de representación de quienes no están aquí en el estudio. En este caso, Iria y Entimán. Entonces, Iria, antes de comentarnos el cómic del que nos quieras hablar, ¿tú a quién te pides? ¿A Jake o a Finn? Ya que eres la invitada. Yo soy Jake el perro, o sea, tal cual. Es que a mí hacer perrerías me gusta mucho, sobre todo si hace llorar a según qué sector de la sociedad, como vienen siendo los señoros, entonces me viene estupendo. Pues estupendo, entonces te quedas con las perrerías de Jake y nada, en ti te quedas con Finn, es lo que te ha tocado. Vale, Iria, ¿de qué nos ibas a hablar? Pues me ha resultado muy curioso el cómic que obviamente me he leído, he disfrutado mucho de Enti, porque creo que va bastante en sintonía con el que yo he elegido, que es Una ranita en otoño. No sé si lo conocéis. No lo tengo ubicado. Bueno, pues Una ranita en otoño, y entre paréntesis en pequeñito pone y mucho más, es un cómic de una autora sueca, que ella es, pues bueno, es dibujante, es ilustradora y es historietista, y básicamente es un cómic que publica Errata Naturae, que es una editorial que, si bien sus cómics no son muy baratos, porque bueno, este cómic pues vale 28,50, ¿no? Que dices, bueno, pues para ver si me gusta o no me gusta, igual es demasiado entre comillas, aunque tengo que decir que la edición es espectacular. Lo bueno que tiene es que hacen producciones que son, ya lo diré, 100% ecosostenibles. Entonces, bueno, son unas ediciones preciosísimas y en este caso es una historia que está dibujada y pensada en un formato apaisado. Y es la historia de una ranita que nace en un momento dado, que es en otoño, y que tiene muy poco tiempo de vida, ¿no? Y entonces esa ranita vive con una rana que es más mayor que ella, y al igual que la historia que estaba contando Enti, es una historia que evoluciona a través de las estaciones. Mira. Encima, todo el color de la obra es el azul también. Y bueno, es una historia muy pausada, muy preciosista, con un dibujo muy bonito. Las ilustraciones suelen ser a doble página, o si no son a doble página, no tiene muchas viñetas, es decir, no hay separación en línea de viñetas, sino que simplemente la ranita se va moviendo por distintos enclaves, y toda la historia se acelera porque mientras está la ranita con la rana más mayor, aparecen 2 sapos
que son vagabundos que se están yendo en viaje, en dirección hacia islas tropicales, porque claro, está llegando el invierno, es ya la última parte del otoño y demás, y entonces, es que invernar no lo llevan bien, ¿no? Necesitan el trópico, jaleíto, movimiento. Y entonces, claro, la ranita es pequeña, hay muchas cosas que no sabe y como que se deja un poco embaucar por la situación, ¿no? Bueno, más que embaucar, porque no hay maldad detrás de ello, simplemente la ilusión y el querer conocer otras cosas y demás. Y entonces, pues bueno, monta un petate y se va con estos sapos. Y entonces, pues bueno, es una obra, como comentaba, con un dibujo muy preciosista, con un estilo bastante japonista, pese a que la autora es sueca, como comentaba. Y bueno, algunos de los animales que aparecen llevan pantalones, otros llevan chaqueta, otros van directamente desnudos, entre comillas, porque bueno, son animales. Tienen cierta animación o cierta ilustración, como si fueran, o sea, están dibujados pues a dos patas cuando normalmente tendrían que estar caminando a cuatro, ¿no? Pero no termina de ser una obra que estén humanizados los personajes por completo. Los perros van a cuatro patas, los conejos van andando como tienen que andar. Entonces es como un mix muy bonito, donde hay ciertos animales, no diré cuáles, que incluso fuman y demás. Y bueno, la verdad es que es una obra que a mí me ha encantado, que necesitaba, que tengo que decir que en muchos momentos me daba como un poco de miedo que en algún momento se fuera a poner tenebrosa o algo, porque la vida nos arrolla y enseguida yo ya creo que todas las obras van a tener algo chungo, pero por suerte no, es una obra para disfrutar y para pasear sin moverte del asiento. Qué chulada. Lo estoy viendo porque me he metido en la página de Rata Natura y estoy viéndolo. La autora es Linnea Sterten. Sterte, sí. ¿Sterte? Sí, creo que sí. Es que ahora estoy en otra página, pero sí, Sterte. Y estoy viendo las ilustraciones, que es verdad que tienen cierto rollito japonés, además comen con palillos, se ve aquí una taberna clásica de Japón. Y tiene como una ambientación incluso también, porque veo que van con carros tirados por gallinas. No sé, como incluso algo medieval, ¿no? Raro, no lo sé. Porque Sí, también van con kimonos algunas, no sé. Es curioso. Es un mix raro. Y luego, por ejemplo, una cosa que hasta que no me lo terminé de leer, que yo no vi, porque normalmente sí que miro si los cómics tienen paratextos o cosas, pues como por ejemplo comentaba antes Enti, ¿no? Que al final del cómic de Maite Alvarado, pues que había pues un texto sobre la autora y demás, que a mí ese tipo de paratextos me encantan. En este caso, al final del todo, hay unas notas de la autora que realmente es un poco ella divagando sobre cómo ha hecho la obra, ¿no? O en qué se ha basado para hacer según qué cosas o para darte incluso más información de los personajes. Entonces, y siempre sin hacer spoiler, pues de repente te pones sobre los sapos y te cuenta ahí unas cosillas y tal, sobre la jardinería, sobre no sé qué. Sí. Y la verdad es que es muy, muy bonito. No sé, porque no lo he investigado, no sé cómo está hecho este cómic, me refiero a nivel técnico, porque ella sí que comenta que hizo en unas Moleskine, en unas libretas, no, miento, en una Mont Blanc, perdón. Ah, pues no, lo había entendido yo mal. Mira, ahora, menos mal que dice, a mi abuelo, esto es la primera página, dice, a mi abuelo que me regaló la vieja Mont Blanc con la que he dibujado estas ranitas. Claro. Yo sin entender las cosas ni aun leyéndolas. Pues nada, ahora ya sabemos cómo está hecho. Y está todo hecho en color azul, por eso me ha hecho mucha gracia el cómic que había elegido Enti, porque la verdad es que combina a la perfección sin haber hablado entre nosotros. Una doble lectura perfecta. Fíjate. Yo voy a ser un poco nota discordante, la verdad. Disruptivo. De hecho, ha estado guay esta cosa de, bueno, pues este libro, el de la ranita, ¿no? Particularmente hablábamos de que era caro, vamos a descubrirlo por si... Bueno, a ver, no es que sea caro.
Ojo, está bien para todo lo que es, para todo lo que tiene de producción, entre otras cosas porque el lomo, por ejemplo, es con tela, no es impreso, entonces, o sea, es Bueno. de muy buena calidad, pero sí que es verdad Claro. que no sería el típico cómic que entras Sí. en una librería así un poco a lo loco y te llevas de primeras. Claro, por eso Claro digo que que si no no, sé... si no conoces al autor, no conoces la temática, no conoces nada y ya de Claro. primeras te choca. Luego dices, no, es que realmente vale la pena. Claro, por eso digo, Correcto. ese es el matiz que quería, sí, introducir Claro. realmente, que hay, que a lo mejor no sería una recomendación eso de coger a la ligera, sino de planificarla. Entonces está bien que la hayas recomendado. La mía es que directamente no sirve mucho como recomendación. Simplemente voy a... O sea, es que es un cómic muy complicado de encontrar, entonces es un poco también por fardar y por apunte de curiosidad. Porque lo siento por Entiman, porque luego sube a la cuenta de Blue Sky o sea, las recomendaciones que hacemos aquí. Y esta vez... Me vas a fastidiar. Y esta vez no va a ser muy útil. A ver, de nuevo, he tenido un inicio de año, todavía no estoy leyendo mucho cómic, ahora sí estoy leyendo más cómic, pero lo hablaremos ya en el siguiente programa. Y entonces voy a aprovechar para presumir de una cosa que he leído, que es Big Numbers, la obra que reunió a Alan Moore Hombre. y Bill Sienkiewicz. Y Sienkiewicz. Sí. Pues eso, Alan Moore, el guionista de Watchmen, V de Vendetta o La broma asesina, Sienkiewicz, el dibujante de Electra asesina, Batman Arkham Asylum o la celebérrima etapa que definió el tono de los Nuevos Mutantes, que a mí me encanta, siempre estoy reivindicando eso porque me flipo cuando vi aquello, que tiene un estilo muy experimental y tal. Y bueno, ambos ya habían coincidido en una obra, Brought to Light, que más bien era una cosa periodística sobre las injerencias de la CIA en la política exterior estadounidense. Y aquí en Big Numbers hicieron algo más narrativo y más experimental. Entonces, bueno, voy a hablar un poco sobre pues cómo lo que me ha parecido este choque de gigantes que tenía muchas ganas de leer y que me encontré, o sea, y que compré de segunda mano, porque nada más que, o sea, era una serie de 12 números Sí. que irónicamente por su título Big Numbers se quedó en números chiquitos, nada más que se hicieron Sí. los dos primeros. Se quedó en 2, sí. Sí, según dicen, por una pelea que hubo entre ambos. No sé por qué. No sé si... Cero sorpresas. Sí, Claro. también hay quien dice que Sienkiewicz, bueno, que también abundaría en la cosa de la pelea, que también puede ser que se agobiase por los plazos o tal vez que no hubiera dinero para seguir publicando porque era un proyecto prácticamente autofinanciado por Moore, no sé. Hay muchas teorías por ahí, pero de alguna forma algún roce hubo que hizo que no se terminase esto. Y bueno, tengo estos dos números que los conseguí, como digo, y es verdad que es una historia, claro, que eran 12 números. Y estos dos primeros números son un poco áridos porque apenas se empieza a despuntar y a tener sentido lo que está pasando. Porque es una obra que va saltando desde una historia a otra. Y entonces, claro, hasta que empiezas a hilar cómo se conecta todo, pasa un tiempo. Me llama la atención que presagia las obras de Moore en lo narrativo, en las obras que escribió después como libros de literatura, porque se centra en un pueblecito inglés que prefigura Northampton, que siempre ha sido como su obsesión en los últimos años es centrarse en la historia de su pueblo. Y eso, precisamente lo que decía, va saltando de una perspectiva a otra de gente del pueblo y que afecta al pueblo. Pese a todo, hay una protagonista clara, que es una escritora que se llama Christine, que justo regresa a este pequeño microambiente del pueblo y se reencuentra con su pasado de alguna forma. Y en medio, pues ve cómo han cambiado este pueblo en una crítica social a las políticas de Margaret Thatcher y cómo habían afectado a la sociedad británica. Al mismo tiempo se está proyectando un centro comercial de una compañía estadounidense que se prevé que impacte en la economía de este pueblo, que está deprimido económicamente y que también es deprimente en lo anímico porque es un sitio muy chungo por el que pasar. Sí, Reino Unido. Sí, por la parte de Sienkiewicz, la verdad es que es un currazo porque mezcla técnicas como de collage y su habitual estilo así sucio, con muchas rayas, con muchas líneas, muy oscuro, con unos dibujos realistas, yo diría que a lápiz, que son muy impresionantes. Es como experimenta un poco dentro de la experimentación que siempre realiza él. Todo es en blanco y negro, en este caso no hay azul, ya lo siento. Con las típicas Aquí rompiendo el tema de hoy. Es que ya lo llego a saber y... No se puede preparar nada. Sí. Ya lo siento. Pues eso, las típicas páginas de 3x3 de Moore y al final lo mejor de este cómic lo que es
lo que creo que unía a ambos autores, que ya se veía en su anterior obra sobre la CIA, que es el antiimperialismo que se despliega por la temática en general, pero en particular por cómo describe a los dueños del centro comercial, estos estadounidenses, y a la familia del gerente de este centro comercial que se desplaza al pueblo para llevarlo y para llevar el proyecto. Hay como un humor inglés, una sátira cínica en la descripción de estos gringos bueno, pues que se describen como atontados y que sin embargo tratan a los británicos como sus colonias, porque bueno, ahora están en decadencia y todo esto, no sé, es muy divertido cómo se retrata con tanta ironía a esa familia estadounidense, que al mismo tiempo es como que el niño pequeño empieza a entrar en contacto con la vida underground del Reino Unido y parece que se presagia, lo que pasa es que como son dos números, pues que puede ser que el niño vaya a cambiar en el futuro, no sé, como que se vaya a corromper por esta realidad en la que vive. Puede ser un protopunky, quién sabe. Y es curioso también, pues eso, ese antiimperialismo que realmente está muy de mucha actualidad, pese a ser un cómic de los 90. Realmente, pues bueno, el imperio está más agresivo que nunca ahora mismo. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, pues eso son de lo que vengo a hablar, un poco como curiosidad anecdótica de compartir mis impresiones de esta obra que se quedó así. Es un poco chulear, pero por otro lado también me quedo con las ganas de seguir leyendo, por si eso os consuela. Una duda, ¿cuánto te ha costado? Ya, no me acuerdo. Ya. Es que yo lo he estado buscando muchos años y cada vez que veo el precio en cualquier tienda de segunda mano digo, no, es caro. No cobro tanto, desde luego. Es caro, pero no tan caro, ¿eh? O sea, yo depende. Me podría haber esperado... creo que fueron más de 100 euros, pero menos de 200. Eso seguro. Pues eso. Y son 2 numeritos de 24 páginas cada uno, pero... Pues, madre mía, la grapa se está poniendo fuertísima. Sí. ¿Cómo viene Panini? El monopolio, ¿no? Que, a ver, es un poco... Es un poco por tener esta cosa que, bueno, en fin... Más por coleccionismo que por poder terminar la lectura, realmente. Obviamente, claro. Porque la lectura no se va a poder terminar. Se ha publicado algún guioncito de lo que era el 3, pero bueno, no creo que nunca vaya a ver la luz una continuación de esto, desde luego. Por lo menos por ellos dos, desde luego que no. Entonces, bueno, comentado una vez terminado este segmento, vamos un poquito a publicidad y enseguida volvemos. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10, pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Muy bien, seguimos en Paradigma Radio, seguimos en Sapri's Quiz, el programa de cómics, hablando por primera vez de tebeos españoles, aunque de un autor muy concreto. ¿De quién hablamos hoy en Timán? Pues mira... Hay autores que sin duda marcan una época con alguna frase de su extensa obra, alguna frase memorable, como el ser o no ser de Shakespeare, o ya si hablamos de cómic, el todo gran poder debe conllevar una gran responsabilidad, de Stan Lee y Steve Ditko, o este clásico y ya legendario diálogo en el que un trasunto de cierto héroe con capa y orejas puntiagudas le dice a un trasunto de Clayface, ¿qué pasa, don montón de mierda? A lo que este responde, a mierda te huele la boca. Hoy vamos a hablar del autor de esta frase y de otras muchas joyas, todo un hombre del Renacimiento, no literalmente, pero sí en cuanto a su versatilidad como artista, ya que el zaragozano y siempre antifascista Álvaro Ortiz lo mismo te realiza obras de una temática más profunda y adulta, como se pasa al cómic más puramente infantil, o incluso se atreve a adentrarse en algún capítulo de la historia del arte, que ya hemos mencionado anteriormente también. Y para hablarnos un poco de él y jugar un ratito ya que estamos, pues qué mejor que traernos a toda una historia del arte, divulgadora, comiquera e ídola en general, como es la siempre dicharachera Iria Ross. Pues sí, muy, muy adecuado todo. Qué gran introducción. Empezamos a hablar de Álvaro Ortiz,
con la invitada, con Iria Ross, a la que ya vamos a poner a prueba, antes de seguir hablando, con el primer jueguito del día, que es... Bueno, ¿qué ha pasado? Ah, no se ha escuchado... Vale, da igual. ha habido un error, que ha habido una... No se ha escuchado lo que es la locución de la sección. Da igual. Se llama Retrato Robot esta sección. Vale, no te preocupes, Iria, que esta es la fácil del día, aunque lo hayamos complicado simplemente porque ha habido un fallo técnico. Pero... Quiero decir, antes de que empecemos la parte de Sí, juegos, dime. para avisar a les oyentes Sí. que a mí los juegos se me dan terriblemente mal. O sea, Bueno. ¿sabéis esta persona que siempre pierde en todos los juegos de mesa? Soy yo. Entonces yo he venido al caos y la diversión. Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver. Es la actitud que hay que tener, la verdad. Efectivamente. Vale. No se busca otra cosa. Vale, en esta prueba, en este caso yo he elegido una portada, se la voy a enseñar a Intimán al momento y él va a tener 30 segundos para describirla. Vale. Vale. Cuando termine de describirla, pues será tu turno, Iria, de adivinar qué cómic se trata. Primero le doy a él 30 segundos Vale, para que tal. Te lo voy a enviar por nuestra conexión telepática. Hombre, qué básica. Que está enviándose, creo que está ya ahí. ¿Te doy los 30 segundos cuando quieras? Venga. Sí, dale. 3, 2, 1, dale. Pues es una portada en la que salen pues una corona, una vela, una calavera, sale un pene muy grande, sale... Bueno, Sí, no ha hecho falta los 30 segundos. ha sido decir pene muy grande y enseguida Claro, se ha si es sabido que ya. lo del pene muy grande. Suficiente. Bueno, pues tres puntos para Iria, que no ha dejado ni siquiera que termine. Estupendísimo. Claro, habiendo hecho este disclaimer de soy malísima en los juegos, sé que estos juegos los estamos haciendo ya para ti directamente. Bueno, dame tiempo que quedan juegos y no sabemos todavía lo que puede pasar. Efectivamente. Realmente sentía que porque las portadas son como, tampoco no son tantas obras y además son bastante icónicas como para que Sí. se confundan unas con otras, entonces dije, bueno, para que se diga la palabra pene gigante en... ¿Cómo sabías que iba a caer en eso? En antena, porque claro, los juegos son aleatorios, ha salido este y digo, bueno, cualquier portada va a ser demasiado icónica, Sí. pero bueno, vamos a pasarlo. Así empiezas con esos 3 puntitos y ya, pues con esto estás legitimada para hablar un poco más de Álvaro Ortiz en profundidad. Pero bueno, en particular de tu historia personal con su obra, no sé, ¿cómo fue que lo descubres? ¿Por qué nos estás proponiendo hablar de este autor? A ver, a mí cuando Enti se puso en contacto conmigo para Sí. decirme si quería participar en el programa, me dijo, podemos hablar pues casi de lo que quieras, de las obras que quieras, que como quieres que hagamos, tal. Y entonces a mí, que la cabeza me va a 2000 por hora, le dije, tengo 3 temas. Me dice, hombre, iría con uno suficiente. Y yo dije, bueno, digo, Sí, yo pues sí. os digo y ya vosotros elegís. Ujú. Y uno de ellos, pues era este monográfico, entre comillas, de Álvaro Ortiz, porque a mí todas sus obras me fascinan y me parece que hay un punto que todavía no está como muy reclamado a nivel de crítica, de divulgación, aunque cada vez más gente sí que lo hace, y es el humor. El humor siempre, incluso en otras disciplinas, como por ejemplo puede ser el cine o el teatro, el humor como que siempre es un poco de menos, ¿no? En las grandes ligas. Y me parece que Álvaro es muy transversal en los temas que trata y muy universal y tiene obras para todo tipo de lectores. Más ahora que desde que empezó a hacer los cómics de La Pequeña Genia para público infantil, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, creo que el primer cómic que me leí de él fue Cenizas, como casi todo el mundo. Ujú. Y a partir de ahí dije, uy,
digo, este estilo, este humor, este raspe ahí de decir está diciendo mucho en pocas páginas, digo, a mí esto me interesa. Pero cuando yo leí Cenizas hacía ya bastante que había salido, es decir, no leí el cómic tal cual salió. ¿Qué pasa? Que dije, buscar. Entré en la web de Astiberri y dije, ok, todos, sí, gracias. Y entonces, claro, todo lo que había hasta el momento, pues me lo compré, me lo leí, lo disfruté muchísimo. De todas sus obras, mi favorita con mucho es Murderabilia. O sea, es que a mí ese cómic me da la vida. Valga la disonancia, ¿no? Pero la verdad es que tiene como comentaba antes, tiene un estilo, tiene una forma de contar las cosas y tiene una narrativa, ya no solo en sus obras impresas, sino en internet, que es algo que, sinceramente, en la pandemia yo creo que las tiras de Álvaro nos salvaron mentalmente a todos, o a todos los que le seguíamos. Me parece un narrador como pocos y que utilice además el humor y esa crítica social e incluso histórica, porque la cantidad de referencias de historia del arte que hay en muchos de sus cómics, a mí es que como historiadora del arte, pues bueno, me vuelve loca. Así que bueno, uno de los temas que le dije a Enti que me gustaría es hacer un pequeño monográfico, ¿no?, en estos juegos de Álvaro Ortiz, porque creo que podía dar para mucho. Sí, además, pues lo que has comentado nos pareció también. Dejamos los otros temas para las siguientes veces que vayas a venir al programa. Yo me apunto, que yo me apunto enseguida. Lo tenemos ahí en la nevera, pero es verdad que este tema nos parecía, o este autor, como tratarlo en relación a su obra, nos parecía muy interesante por precisamente la versatilidad y además también la adaptación de que su obra transgrede lo que se hace en papel. Quiero decir que después su obra en internet, aunque después ha pasado al papel también, en algunas ocasiones, pero también forma parte como de ese estilo y de ese tono, ¿no? Al final está, no sé, como que toca muchos palos en lo relativo a géneros y también en lo relativo a eso, al formato y todo. Sí, sí. Y además es que el formato ha llegado a un punto en el que incluso ya he hecho el triple tirabuzón. No sé si alguna vez habéis podido estar en los conciertos que hace, conciertos dibujados de La Pequeña Genia. Ay, sí, sé que se ha hecho, pero no he tenido la oportunidad. Es que eso es. Yo he tenido la suerte de, en el último Salón del Cómic de Zaragoza, verlo. Y tengo que decir una cosa, tengo que hacer una crítica muy seria. A ver. Para quien no lo sepa, los cómics de La Pequeña Genia, por ahora solo hay 2 volúmenes, Álvaro Ortiz está haciendo más, pero por ahora son 2 volúmenes, es una historia infantil y se han sacado de la manga, entre comillas, ¿no?, conciertos dibujados donde Álvaro va dibujando en directo mientras 2 personas van cantando y haciendo música en directo y todo un juego de luces, de imágenes y demás. Bueno, es espectacular. ¿Mi crítica va por el espectáculo? No. Mi crítica va por los padres siesos y las madres siesas que no lo dieron todo en ese concierto. ¿Qué está pasando? O sea, había niños allí como un poco cohibidos que no se ponían a cantar y a liarla cuando había que hacerlo, porque los padres estaban allí como setas. Y claro, estaba allí la loca de Iria atrás del todo para no tapar a los niños y allí gritando ¡La Pequeña Genia! Bueno, se montó un lío allí en un momento. Claro, es que era un temazo y era un pedazo de concierto con el arte por todo lo alto y allí los padres mirando como diciendo, bueno, pues aquí estamos. Yo os lo juro, me hubiera liado más allí, pero me sabía mal asustar a los niños. Doy fe de que el mayor problema de los niños siempre son los padres. Pues nada, disclaimer a futuros padres que vayan a estos conciertos. Una cosita, ya que, claro, normalmente trabajamos, hacemos los programas en torno a lo que nos sugieren les invitades. En este caso, claro, normalmente no podemos hacer esta pregunta, pero en este caso entiendo que te has cruzado con Álvaro Ortiz, has tenido oportunidad de conocerle, entonces, no sé, ¿qué tal esa impresión de, no sé, con el autor? Uy, muy bien, porque además es que Álvaro es todo amor.
O sea, se puede tirar horas y horas y horas firmando cómics para todo el mundo, que yo le he visto en el stand de Astiberri, que de repente llega alguien y como era la primera vez que podía ir a una de sus firmas, sacarle como 5 cómics, este para mi sobrina, este para no sé quién, este para... Y se deja la mano ahí firmando y dedicando, y aparte no solo eso, yo tenía cierta relación con él por redes sociales, pues por todo el tema de, pues ya no solo de la divulgación de cómics, sino pues bueno, pues redes sociales, ¿no? Redes sociales. Lo típico que dejas un mensaje, te contestan, alguna chorrada, antes en Twitter, ahora en Blue Sky, y en un congreso que fui en Zaragoza, como iban muchos autores y también iba mucha gente que nos dedicamos al tema académico del tema del cómic y tal, pues se vino y estuvimos allí con muchos más autores y mucha más gente, y la verdad es que desde el principio una magnífica persona, es muy divertido y la verdad es que súper bien todas las veces que nos hemos encontrado y demás. Y bueno, en aquel primer congreso nos llevó de fiesta. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Terminamos todos como las grecas. Una cosa loquísima, pero súper bien, la verdad. Pues Tengo nada. que decir que siguiéndolo desde hace tiempo, me da la sensación de que su vida ha dejado de ser tan caótica como era. Esto es completamente percepción mía, ¿eh? Que su vida creativa ha dejado de ser tan caótica como era hace unos años. Porque es que hace unos años le pasaba de todo. Claro, luego te lees sus obras y dices, pues si es que normal, si es que la vida no te deja, ¿cómo no vas a escribir así? Claro, ahora entonces sientes que escribe cosas infantiles y humor más descaradamente porque su vida se ha apaciguado un poco y puede descansar, se ha relajado. No creo que sea tanto eso como que, y esto es algo que cuenta en algunas de sus obras, por ejemplo en Viajes, esto lo cuenta, tuvo épocas en las que estaba como muy bloqueado artísticamente, ¿no? Que Sí, eso, cierto, pues, sí. a quienes escribimos de repente a veces vemos la página en blanco y decimos, mátame camión. Yo he tenido épocas, no hace mucho, de ver el ordenador encendido y darme ataques de ansiedad. O sea, entonces claro, todos pasamos por según qué épocas y... Y sí que es verdad que, por ejemplo, en Viajes lo cuenta, que ha tenido épocas en las que le ha costado mucho pues, sacar adelante según qué proyectos y demás. Y a mí lo que me da la sensación es que ahora está en un punto en el que está, que la vida no le está dando como tantos palos, ¿no? Y que... Y como que le ha pillado el gusto y sabe a dónde quiere llegar con la serie de La Pequeña Genia, y no ha dejado de hacer otras cosas, porque por ejemplo antes comentabais que es un autor abiertamente antifascista, ¿no? De él salió toda aquella campaña de Porco Rosso en redes sociales en las últimas elecciones. Que era, para quien no lo conozca, pues la película de Porco Rosso de Ghibli tiene una grandísima frase que es: prefiero ser un cerdo a ser un fascista. El protagonista está convertido en cerdo y por eso dice esto. Y bueno, él lo llevó a una viñeta que subió en redes, ¿no? Como diciendo, mejor ser cerdo que ser fascista, y a partir de ahí, pues bueno, todo el mundo empezó a dibujar esa escena de Porco Rosso. Sí, yo creo que a mucha gente le habrá llegado aquello sin saber de dónde salía. De dónde salía, claro, porque eso se Exacto. hizo muy viral y muchísima gente aportó. Estuvo bastante guay. Pues el caso es que lo empezó él. El primero en hacer eso fue él, y allá que fue todo el mundo detrás, cosa que me parece fantástica, porque además pudimos ver muchísimas ilustraciones del protagonista de esta película subido en su avión, ¿no? Y bueno, yo creo que en la actualidad ya no es tan caótico como era antes. Y creo que, bueno, a ver, el tiempo pasa, a todos de vez en cuando nos da por estar más tranquilos y a veces la vida nos lleva más por otros derroteros, Sí. pero me da la sensación de que tiene mucho más claro dónde quiere llegar con sus obras o qué quiere hacer con ellas. También tiene mucha más experiencia que en sus primeras obras, y eso le permite pues hacer cosas pues como los conciertos, por ejemplo. No creo yo que el Álvaro Ortiz de principio de su carrera hubiera sido capaz de llevar adelante los conciertos dibujados de La Pequeña Genia, porque de verdad tiene, obviamente no lo hace solo él, pero tiene muchísimo trabajo detrás de todo el equipo que hace los conciertos, y está muy muy bien. Sí, además, eso, me he quedado pensando en bueno, cómo ha ido metiéndose en la actualidad, por lo que comentabas de la ilustración de Porco Rosso, que después
inició toda una especie de campaña de dibujo de esta escena icónica. Y recientemente ha hecho estas viñetas con poesía para las elecciones en Zaragoza. Lo de la pandemia también, que salió al rescate del aburrimiento de todo el mundo encerrado. Eso, como hemos comentado ya, pues es un autor que usa ese arte gráfico para tratar directamente con la actualidad, más allá de obras que también tiene, ¿no? que se alejan de ella y que son más puntuales. Yo siento que el cómic, en el mundo visual de las pantallas en que nos movemos, tan dominado por los memes y demás, es como un medio muy adecuado para hacer esto, y ha sabido tratar mucho, tocar esas teclas, sobre todo con humor. No sé qué pensáis de esta cosa, de su relación con la actualidad y todo esto que digo. Sí, no, creo que Álvaro ha sido muy... O sea, tiene como esa chispa de saber manejarse más o menos bien en redes sociales, saber tocar determinadas teclas que, pues como con el caso de la escena de Porco Rosso, que de repente movilizan a un sector que vive prácticamente en redes y que dice, oye, pues esto me parece una cosa interesante, voy a salir. O con el tema de lo hecho en pandemia, o con la actualidad política, pero como dice Iria, siempre lo hace desde un punto que no es una crítica feroz y sangrienta, sino siempre hay un punto de humor, de sarcasmo, incluso de humor un poco más tonto, un poco más fino. Siempre está desde ese punto. Entonces siempre es algo con lo que es imposible de lo que es imposible no enamorarte en cierta manera. O sea, además ese tipo de arte que tiene él, que es un trazo tan sencillo, pero que al mismo tiempo es súper efectivo. Entonces todo encaja perfecto para que casi todas las obras que él hace siempre conecten con un determinado tipo de público y conecten con la actualidad, porque es una cosa que él siempre lleva en redes sociales, siempre está. Cuando está más conectado, digamos, siempre está al tanto de todo lo que ocurre, compartiendo información, haciendo viñetas al respecto, y siempre enfocado desde un punto de vista más humorístico, que le quita bastante hierro un poco a todo, a pesar de la gravedad de lo que podamos estar viviendo, que normalmente suelen ser cosas graves. Pues nada, si queréis, vamos a pasar al siguiente juego de la jornada. No sé si estás lista, Iria. Yo a tope con todo. Pues vamos a ello. Sexto grado. Efectivamente, Sexto Grado es como se llama este juego, que es la primera vez que lo hacemos, así que, Enti, te toca estrenarlo. Sí. Así que a ver cómo sale. A ver cómo sale. Sexto Grado básicamente es el juego de los 6 grados de separación, ¿vale? Es decir, yo voy a dar dos personas, dos personajes, lo que sea, y tú, Iria, tendrás que intentar replicar esa conexión, o sea, intentar hacer una conexión entre esas dos personas o personajes con un máximo de 6 personas entre medio, ¿vale? De 6 pasos. Si lo haces con 6 pasos, tendrás 3 puntos. Si lo haces en menos de 6 pasos, si lo haces en 6 pasos tendrás un punto. Si lo haces en menos de 6 pasos tendrás un punto. No hay 2 puntos aquí o 1 o 3. ¿Vale? Eso sí, tendrás nada. Exacto, vale, exacto. Perfecto. Y tendrás que hacerlo en menos de 2 minutos. Yo te daré los conceptos y tendrás 2 minutos para intentar conectar de alguna manera esas dos personas, personajes o lo que yo te proponga. Perfecto. No estamos nada nerviosos. Habíamos venido al caos. Para hacernos una idea, pongo un ejemplo. ¿Qué conexión hay entre mi persona y Christopher Nolan? Pues yo qué sé, pues yo me saqué una foto con Chayanne. Chayanne hizo un dueto con Jennifer López. Jennifer López estuvo casada con Ben Affleck. Ben Affleck es súper amigo de Matt Damon. Matt Damon ha salido en varias películas de Christopher Nolan. Pues ya está, ya estoy conectado. Pues eso más o menos es lo que hay que intentar hacer. ¿Vale? Qué fantasía. Ya. Tengo muchas ganas de probar este juego, que no lo habíamos hecho nunca, y quiero saber qué surge de la cabecita de la gente. Vale. Entonces, propongo los 2 temas o personajes o personas que hay que conectar son a Álvaro Ortiz con el osito Paddington del recóndito Perú. Wow. Y el tiempo empieza ya. ¡Socorro! El osito Paddington. A ver, déjame pensar. Estoy mirando entre sus obras a ver cómo lo gestiono. Ya te digo yo que sí. Yo veo un punto por el que empezar a andar. Lo que no sé es hacia dónde me llevaría, pero... Claro, a ver, el osito Paddington viajó mucho.
Vale. Y entonces Álvaro Ortiz tiene un cómic que se llama Viajes y que él ha estado por todo el mundo. No ha estado específicamente de donde venía Paddington, pero Álvaro Ortiz ha estado en Londres y en el cómic de Viajes va a Londres. O sea que en algún momento se han podido cruzar, pero no es demasiado específico. Entonces, tenemos a Álvaro Ortiz en Londres, allí en el cómic de Viajes, y vamos a ver cómo lo terminamos de hilar. Claro, pero... No sé cómo terminar de hilarlo, la verdad. Piensa más en personas o personajes, Claro. más allá de que el cómic sea de viajes, personajes que pueda haber dibujado Álvaro que puedan conectar de alguna manera. Bueno, está el mono de Cenizas. Vale. En Cenizas, que es un cómic de un viaje también, hay un mono que conduce y que, bueno, que en algún momento incluso coge una pistola, quiero decirte. Entonces, pues como no sea por ahí que el mono y el oso se conocían. Estoy completamente bloqueada, me ha petado la cabeza altamente. Que es un juego complejo, sí, sí. La verdad es que es un juego complejo. Yo creo que es más que complejo, es el tema del esto, ¿cómo se llama? El tiempo, es como Claro, de 2 minutos. Claro. Y el tiempo acaba ya. Oh, no. No sé cómo valorar la actuación de Iria en ti. ¿Tú qué piensas? Caótica, siempre. En cifras numéricas es complicado. En adjetivos más. Yo, por lo menos un punto sí, desde luego. O sea, quiero decir, ha conectado con su obra, con lo cual yo por ahí lo conectaría. Si lo conectamos por personaje, a ver, o por personas, o por tal. ¿Qué es lo que habías pensado tú? ¿Tú qué habías pensado? Porque a ver si vamos por el mismo sitio. Yo pensaba tirar por haber dibujado a Porco Rosso. Sale en una película de... o sea, si conectamos a Porco Rosso, que está en una película de Miyazaki, y pensaba tirar por ahí. Y de Miyazaki saltar porque está en el mundo del cine y no tiene que estar muy lejos. Pero no sabía hacia dónde tirar, la verdad. Vale, yo tengo varias conexiones. Varias ¿vale? conexiones encima, venga, joder. Sí. Nos vas a dejar Ahora me siento más inculta que antes. A ver, por conectarlo, la manera más breve que he encontrado es Álvaro Ortiz dibujó a Pedro Sánchez en uno de los cómics que hizo de pandemia. Ajá. Vale. Pedro Sánchez coincidió con Boris Johnson en varios momentos, especialmente en una cumbre de la ONU, creo que fue en Granada, no recuerdo muy bien. Boris Johnson fue el último primer ministro que conoció Isabel II. Isabel II, uno de los últimos vídeos que hizo Isabel II fue conociendo al osito Paddington. Efectivamente. ¿Vale? O sea, sería una conexión, y luego hay conexiones más largas que ya conectas por pues Miley Cyrus, que conecta con su padre, que su padre está casado con la ex de Hugh Grant, bueno, en fin. Pero ahí le estabas suponiendo a mi cerebro un nivel de salseíto de la realidad. No, pero es verdad que Pedro Sánchez es buena. Que ya te digo yo que eso no iba a pasar, entre otras cosas, porque yo lo de juntar, de verdad, y siempre pido perdón a todo el mundo, lo de juntar caras con nombres de personas es una cosa que me supera. Entonces yo le pongo apodos a todo. O sea, si alguna vez me habéis visto comentar series, digo, ¿pero ese quién era? Siri, el personaje de este. Digo, vale, y digo el apodo. Que le he puesto yo, porque yo no me quedo con los nombres de nadie. Lo siento muchísimo. Que es un referente mucho. absolutamente tuyo que nadie más tiene por qué compartir, por supuesto. Exacto, o sea, es así. Y a todos les pongo apodos. Entonces, claro, la gente que ya se ha acostumbrado a hablar de series o de películas, o incluso a veces de cómics, me dicen, vale, sí, te estás refiriendo a no sé quién. Y yo, pues mira, te voy a decir que sí, porque me lo estás diciendo tú. Digo, pero ya te digo yo que no. Bueno, entonces, Senti, le estamos dando un punto a Iria. Sí, yo le daré un punto porque ha hecho un repaso a varias obras de Álvaro, así que guay. Vale, pues entonces 4 puntos en total. Con este recuento vamos a irnos a Publi de nuevo y seguimos con el tramo final del Surprise Quiz. Os invitamos a participar el día 21 de febrero en nuestra fiesta de la escuela pública. Animaros todas las AMPA y asociaciones pertenecientes a nuestra escuela pública. Será un día de encuentro, un día de aprendizaje, de felicitaciones, de agradecimiento, un día de protesta, un día donde todas y todos seamos capaces de poner en valor nuestra escuela pública.
día 21 de febrero a las 12 en el CEI Fernán Pérez de Oliva. Os esperamos. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10. Pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Seguimos en Sapris Quiz a tiempo de la última prueba, que es bien sencillita. Perdón. ¿Verdadero o falso? Sí, decías, Iria. No, perdón, que me ha dado un ataque de risa porque yo soy mucho de echarle cara al asunto y de ir para adelante con todo, pero luego me sabe mal. Y estaba, durante la pausa de publicidad, estaba revisando el índice de viajes del cómic Y no y no va a Londres en ningún momento. Y tú lo has soltado con toda convencida de sí, Sí, ¿a dónde? sí. Yo he dicho, yo esto lo vendo como haga falta. Esto Tengo un después recuerdo nitidísimo. hay que escribirle a Álvaro Ortiz para que nos confirme si ha estado en Londres, para que por lo menos se sostenga tu teoría. Mi punto sea punto. válido. De momento en ¿cómo se llama esto? En la puntuación te ponemos una interrogación. 4 puntos, puede ser. Retomamos lo que estaba hablando, lo verdadero o falso. Pues eso, básicamente se explica a sí misma. Yo te voy a dar 3 frases y en cada una de ellas tienes que saber si es verdadera o falsa, y por cada acierto tendrás un punto. No resta, ¿verdad? No resta. En esto Bien. somos suaves. Vamos sin agresividad, sin mala uva. Vale, te digo la primera frase. Adelante. Rituales salió tras hacer la estancia de Álvaro Ortiz en la Academia de España en Roma. Pero originalmente el proyecto que iba a realizar allí era una obra sobre el pintor Miguel Ángel. ¿Verdadero o falso? ¿Sigues ahí, Iria? Estás meditándolo, ¿no? Sí, estoy Vale, pensando, vale. estoy pensando. El silencio en radio siempre me provoca ansiedad. Incómoda. Es que, ¿sigues ahí? ¿Se ha desconectado? por favor. A ver, yo lo que recuerdo, ¿ves? Es que me podía haber preparado bien el programa y me lo podía haber releído todo otra vez, pero no lo he hecho porque No hace jaja, la falta, no vida. hace falta. Nos gusta más esta incertidumbre. A ver, yo lo que recuerdo es que Murderabilia originalmente iba a estar dentro de Rituales, era una de las historias de Rituales. Ok. Y que luego como que se quedó por separado porque se hizo mucho más larga la historia y demás. Y luego está también el de 2 holandeses. A mí el cerebro me dice falso, pero voy a decir verdadero. ¿Verdadero es tu respuesta final? No, falso. Pues es falso. ¡Bien! Uy. Originalmente iba a hacer una obra sobre Caravaggio, no sobre Miguel Ángel. Ah, eso, vale. ¿Ves? A mí me sonaba algo de... Sí, cuadra más Caravaggio que esto. ¿Hola? ¿Hola? Ahora que hablamos de pintores y demás. Uy, ha habido un Que pequeño... Álvaro, además de todas las obras que hemos dicho, también ha ilustrado cuentos para otra gente y tiene uno de... Bueno, este creo que era solo de él. Tiene uno sobre Da Vinci, que es un cuento infantil, cosa preciosa. Vale. Esto hace que mi siguiente frase creo que tenga poco sentido, pero... te digo la siguiente frase que yo había preparado para verdadero o falso, Buah, ¿vale? Iria está dinamitando todo el sistema de juegos en un programa, es increíble. Totalmente. ¡Yes! Eh, ¡Caos! la- Insertad aquí, por favor, el gif animado de Elmo rodeado de fuego. Buah, tal cual. La siguiente frase era: la pequeña genia no fue la primera incursión de Álvaro Ortiz en obras infantiles. Verdadero. Claro, porque ha hecho ilustraciones antes de hacer... Es el primer cómic, pero no es la primera historia que infantil. hace, claro. Sí. Entonces ya lo habías dicho justamente antes de que yo dijese la frase. Vamos con la última frase del verdadero o falso, que dice así: en el cómic Cenizas se hace un repaso a la historia de la cremación. Para documentarse, Álvaro Ortiz se basó sobre todo en un libro escrito en francés sobre el tema.
A ver, podría... ¿Repito? ¿El este? No, a ver, ¿por qué estoy dudando? Sí. Cenizas es la obra que salió de, si no me equivoco, repito, estoy hablando de memoria, es la obra que hizo en la mansión de autores, ¿no? En Angoulême. Sí. Entonces, lo de francés y demás me podría sonar, pero no habla, la obra no habla tanto de la cremación como de otros temas. Sí que es verdad que bueno, que es un punto importante eso, pero, Bueno, voy a decir falso. Es falso, efectivamente. Muy bien. Pero sí se documentó con un libro, o sea, sí leyó un montón, en un libro que encontró en un mercadillo alemán, por lo visto. Cosas que le he visto en entrevistas, no sé. Vale, Fíjate, pues... es que no se acaba nunca Álvaro Ortiz como estudio. Pues Nos va a matar cuando escuche esto. Pues serpenteando por allí y por allá has conseguido los 3 puntos del verdadero o falso. Sí, Mira sí, que sí, había intentado ser civilino y con todo lo has conseguido. Así que 7 son puntos en total. 7 puntos en total. Empatas con Andrés Geleiva, nuestro invitado previo en el segundo puesto. Iria Ross, 7 puntos, te estoy apuntando aquí. Así que nada, con esto acabamos otro programa de Sapris Quiz. Hasta la próxima, Entimán. Un placer escucharnos otro mes. Igualmente, guapos. Y nada, un gusto tenerte con nosotros, Iria, y haberte conocido en este espacio radiofónico. Un gustazo. Cuando se os caigan invitados y queréis caos, ya sabéis dónde estoy. Estupendo. Tenemos los temas en la nevera también. En fin, nos despedimos por ahora, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Sapris Quiz, siendo Quiz Q-U-I-Z, así como en Spotify, Spreaker e iVoox, y para vernos en YouTube, y para ver a Finn y Jake aquí a mi ladito. Estáis escuchando música de Los Mutantes del Paraná, mismo grupo que en La Cabecera, que fue acompañado durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, al que se sumó la voz de Marina Castro Rivadeneira y la paciente y armoniosa labor en la técnica de Edu Casas. El próximo mes seguimos en Paradigma Radio, en el 90.2 de la FM de Córdoba, con más Sapris Quiz, presentado, como no podía ser de otra manera, por Pamios y Entimán. Hasta entonces, sed felices.